Bueno, con convicción, hermanos, como si desayunamos. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, me presento. Mi nombre es Hazel Mejía, tengo 19 años. Ahorita estoy trabajando en lo que es en el grupo de jóvenes, siendo específica, sirviendo en el área de la red. Entonces, si quieren saber cómo se comporta su hijo, se puede abocar a mí. Yo no le voy a mentir, le voy a decir la verdad. Es broma. Hermanos, hoy traigo un mensaje que viene de Dios. Dios ha puesto ese mensaje en mí para venir y compartírselo a ustedes. Pero antes de comenzar, quiero que hagamos una pequeña dinámica. Vean el hermano o la hermana que está a su lado. Véanlo. Qué bonito se ve hoy, se bañó, se arregló. Muy bien, ahora dígale a ese hermano, eres capaz. Ok, vamos otra vez, con convicción, con fuerza. Eres capaz. Muy bien. Otra dinámica. Pongan la mano en su pecho, en el suyo, no en el de su hermano, ¿ok? No se emocione. Ok, ahora díganse ustedes mismos, yo soy capaz. Ok, más fuerte, yo soy capaz. Muy bien, ahora repita conmigo. Yo soy capaz de hacer lo que Dios tiene preparado para mi vida. Amén. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero que se lo graben? Porque muchas veces Satanás, nuestro enemigo, se acerca a nosotros, entra a nuestra mente con mensajes negativos, diciendo eres un fracaso, no vas a poder, no eres capaz. E incluso pone gente en nuestro camino, gente querida, amigos, familiares, maestros, que hacen que perdamos esa fe, que no nos sintamos capaces, que nos dicen eres un fracaso, no vas a lograr nada en esta vida, y nos hace cuestionarnos qué hacemos aquí, por qué estoy yo aquí. Pero hoy, hermanos, quiero decirte que si tú estás ahí sentado es porque Dios tiene un plan para ti. Tú no estás ahí solo por llenar una silla, tú no estás allí solo para tomar aire y ya está. Tú estás ahí porque Dios tiene un plan, y tal vez aún no lo conozcas. Tal vez Dios aún no te ha puesto en dónde estarás, en qué ministerio, dónde servirás, irás a misiones, pero tú estás ahí porque tú tienes un propósito en esta vida, y Dios en todo momento te va a acompañar. Pero cabe recalcar, hermanos, y quiero que memoricen esto, que esa capacidad que tú tienes no viene del hombre, no viene de ese amigo, de ese hermano, de ese familiar. Tu capacidad y tu fortaleza viene directamente de Dios. Entonces Él es quien te da esa fortaleza, esa capacidad, esa fuerza para hacer lo que Él quiere que tú hagas en este mundo. Comenzamos, hermanos, con una pequeña oración. Inclinen sus cabezas y cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que el día de hoy esta palabra llegue a nuestros corazones, que muy posiblemente en el futuro podamos ir y predicárselas a otras personas, porque tú nos creaste para predicar tu evangelio, Señor, para enaltecer tu nombre. Cualquier espíritu de desconcentración, Señor, quítalo de aquí. Cualquier mala noticia, quítala en este momento, porque nosotros estamos aquí para adorarte, para aprender de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles algo esta mañana. Hace aproximadamente un mes o por ahí se acercó el pastor Rubén a mí y me dijo que iba a predicar en un culto designado a los jóvenes. Por un momento yo de verdad pensé que era broma, porque a mí, dije yo. Pero cuando vi la seriedad con lo que daba la noticia, supe que era de verdad. Semanas después se acercó el hermano Bani y me dijo, hey, ¿te acuerdas de aquello? ¿Es verdad? ¿Qué cosa? Le pregunté yo, porque no tenía ni idea de lo que estaba hablando. ¿Qué verdad me había dicho? ¿Qué me había contado? Y entonces me dijo, vas a predicar en el culto designado a los jóvenes. Sinceramente yo no sé qué cara puse, no sé cuál fue mi gesto. Ese día hacía calor, no sé si me puse pálida. Mi mamá estaba a mi lado y solo me quedó viendo con los ojos bien abiertos. Me imagino que mi expresión era la misma. Pero me dije a mí misma, esto va en serio. Esa noticia a mí sinceramente
me cayó como la frase que dice, me cayó como un balde de agua fría. Y por ese momento no me sentí capaz, sinceramente. Y días posteriores a recuerdo que fue justamente el lunes después del campamento de jóvenes, me llama la hermana Mary. La verdad yo estaba dormida. Ella me dijo, ¿estás dormida, verdad? Porque me escuchaba la voz. Y me dice, hey, ¿verdad que el hermano Vani habló contigo sobre el culto? Y yo le dije que sí. Y me dijo que pues me iba a tocar a mí predicar. Me sinceré con ella y le dije que realmente no sentía yo que tenía un testimonio del cual hablar. Porque cuando he venido los domingos a culto general y veo a los hermanos dar su testimonio, siempre digo, ¿qué tengo yo en mí como para entregar a otros? Entonces ella me dijo que había algo en mí, por muy pequeño que fuese, había algo de lo que yo podía predicar. Y durante el día lo estuve pensando, analizando, meditando y orando. Y entonces recordé el sábado del campamento juvenil. Me acerqué al hermano Vani por consejería, porque le estaba explicando que yo no me sentía capaz de lograr algo en mi vida, ni a corto ni a largo plazo. Pero él directamente me vio a los ojos y me dijo, Hazel, sos suficiente y sos capaz. Y para ese entonces él ya me había dado la noticia que iba a predicar en el culto designado a jóvenes. Y me dijo, vas a ser capaz de predicar. Y durante todos esos días, la verdad, sentía que no iba a poder. Y inconscientemente decía, tal vez me pase algo, tal vez me enferme. Le decía a él en forma de broma, me voy a incapacitar, voy a estar en el hospital porque no puedo. Pero Dios puso ese momento con él, ese momento de consejería, porque tenía un plan para mí. Y era venir y darles la certeza a ustedes de que ustedes son capaces. Porque si hoy yo estoy aquí, es porque Él me dio la fortaleza. Y muchas veces estuve débil, muchas veces lloré. Me iba a dormir llorando del miedo que tenía. Pero hoy estoy aquí por gracia de Él. Quiero, hermanos, que abran su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 10. Digan amén cuando ya lo tengan. Amén. Ok, me faltan un par de amén por ahí. Con convicción, hermanos, como dijimos al inicio. Amén. Ok, comenzamos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Quiero que repitamos esto, iglesia, todos juntos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. La verdad, este pasaje lo elegí por el versículo 7. Más adelante estaremos sabiendo un poquito por qué, pero para mí ese versículo influye mucho, especialmente para esos momentos que simplemente me siento débil y que ya no puedo más. Pero quiero que veamos algo en específico. Este pasaje nos da 5 consejos, 5 principios, como ustedes quieran decirle. El número 1,
tus capacidades vienen de Dios. Ya hablé de esto al principio. Número 2, debemos tener fe. Estoy segura que muchos nos han dicho eso una y otra vez, pero debemos tener fe. Número 3, necesitamos avivar el fuego del don de Dios. Consejo número 4, recordar que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y el consejo número 5, comprender que todo lo que somos se lo debemos a Dios. Amén. Ok, quiero abordar este primer punto. Para ser capaz debemos entender que nuestras capacidades no son propias, sino que viene de Dios. Entonces vuelvo y recalco, como dije al principio, todas las capacidades y fortalezas que tenemos nosotros no son propias y no son de los hombres. ¿Por qué quiero enfatizar eso? Porque un hombre no va a venir a mí y me va a dar a mí el don o la capacidad de poder sanar un enfermo. Un hombre no va a venir y me va a dar la capacidad de levantar un fallecido. Un hombre a mí no me va a salvar del castigo del infierno por no obedecer las leyes de Dios. Ningún hombre me va a salvar a mí. Ningún hombre va a tomar mi puesto. Solamente es Dios que tiene esa capacidad de influir y colocarte esas capacidades a ti para poder hacerlo. Amén. Quiero que veamos el versículo 2 de Corintios 3:5. Nuevo, digan amén cuando ya lo tengan. Amén. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Y vuelvo y recalco, aquí lo dice Pablo específicamente, esa competencia, esa capacidad que tú tienes, no te enaltezcas porque la tienes, sino que humildemente acepta y sé fiel a Dios y di que esa capacidad viene de Él. No te enaltezcas cuando veas que ya estás encima de la montaña, cuando veas que ya pasaste todo lo difícil, cuando ya lograste el plan de Él, no digas, yo logré esto por cuenta propia, porque no es así. En todo momento Dios te ha agarrado de la mano, te ha acompañado, te ha limpiado las lágrimas en esos momentos difíciles en los que simplemente dice, yo ya no puedo. Es Dios quien te da esa fortaleza y esa capacidad para que tú enaltezcas su nombre. Segundo punto que quiero abordar es que para ser capaz debes comprender que la fe viene de Él. A mí me costó mucho entender esto, porque no sabía yo cómo sentir o cómo tener esa fe. Mi mamá siempre me decía, cada vez que te sientas afligida, cada vez que ya no puedas, que estés cansada, coloca tus miedos en Él. Coloca tus preocupaciones, tus ansiedades. Y no sabía cómo hacerlo. Y muchas veces me quedaba acostada viendo el techo de mi cuarto y decía, ¿cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? Simplemente tengo que hacer una oración y hacía la oración más sencilla y más vacía que podía, porque no sabía cómo hacerlo. Pero entonces comprendí que la fe puede venir de muchas formas. Por ejemplo, puede venir del oír. Hermanos, cada vez que un líder, su familia, su mamá, su hermano, su papá o un amigo se acerca a ustedes y les dice, hay algo en ti que nadie más tiene. Hay algo en ti que sobresale de todas las personas. Oye ese mensaje. No oigas a las personas que vienen y te dicen que solo vas a fallar y que serás un fracaso. Esos son mensajes que vienen directamente de Satanás, que quieren afligirte. Pero entonces tú es cuando decides oír lo que dice la Biblia. Cada vez que el pastor viene a ti y habla y te da la prédica y habla sobre un personaje bíblico que en algún momento tuvo miedo pero que lo logró, oye ese mensaje, porque tal y como pudieron las personas en la Biblia, también puedes tú. Y tú vas a influir a las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones oirán lo que dices tú, tal y como ustedes están oyendo lo que digo yo, tal y como yo oigo lo que dice el pastor, lo que dicen mis líderes, lo que dice mi madre, lo que dice mi padre, lo que dicen mis amigos. Oye el pensamiento
y los consejos positivos. Oye lo que dice la palabra, estudia lo que dice la palabra, oye devocionales, todo. Pero nunca dejes que venga Satanás y te diga que no puedes, porque te lo digo desde ahora mismo, que tú sí puedes hacerlo. Y Dios te lo confirma cada día. El mero hecho de que te hayas levantado esta mañana, hayas abierto los ojos, te confirma que es un día más para ser capaz de hacer algo diferente el día de hoy. Quiero que volvamos a 2 de Timoteo 1:5, porque la fe, hermanos, también viene heredada de nuestros padres. Si tu padre y tu madre te quieren poner en el camino de Dios, síguelo. Si ellos vienen y estás en un momento, y yo sé que muchas veces nos molestamos, les contamos un chiste, le enseñamos un meme, pero termina en un sermón de 2 horas, óyelo, hermano, porque de ahí viene la fe. La fe es heredada por nuestros padres, tal y como dice 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que esa fe que tenía él venía de generaciones, venía de su madre Eunice, quien la había recibido de su abuela Loida. Entonces, si tu padre, si tu madre, tal vez tu abuela, no sé con quién vivas, incluso si no es alguien sanguíneo, familiar directo, recibe esa fe, recibe esa oración que hace por ti todas las mañanas, todas las tardes, cuando te vas a dormir, cuando sales de casa y dices, por favor, Señor, llévalo a salvo al destino donde va. Recibe esas oraciones, recibe esa fe en todo momento y pon tu mirada en Dios de que Él va a obrar en ti. Porque tendremos miedo, y es muy común tener miedo y sentirnos que a veces estamos muy afligidos y tenemos demasiadas responsabilidades encima. Pero si tú no dejas esos miedos, esas ansiedades y preocupaciones en Dios, entonces nada estás haciendo. Porque Dios es el encargado de tomar todo eso y convertirlo en fortaleza para que tú puedas lograrlo, para que tú puedas cumplir el plan que Él tiene preparado para ti. Tercer punto, hermanos. Para ser capaz, necesitas avivar el fuego del don de Dios. Hermanos, en 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que Dios es quien ha puesto ese don. Dios es el que ha puesto esa llama y es nuestra responsabilidad mantenerla encendida en todo momento. ¿Y cómo logramos esto, hermanos? Orando. Le decía yo a mi líder de la red, el hermano Bani, cuando me preguntó sobre cómo podemos avivar el fuego del don de Dios. Y yo cometí el error de decir, se me ocurre algo, pero es un poco cliché. Le dije yo, orando, ayunando, leyendo la palabra. Y entonces él me quedó viendo y me dijo, nunca nada es demasiado cliché cuando se trata de Dios. Entonces, ustedes podrán verlo así como que orando puedo avivar eso, ayunando puedo avivar eso. Sí, hermanos, porque si Dios lo dejó es por algo y nosotros simplemente vamos a cumplirlo. A través de la oración es como nosotros comenzamos a tener esa comunión con Él. Es una manera de hablar directamente con Él y conectarnos, tener esa relación padre-hijo, padre-hija, poder decirle lo que nos preocupa, agradecerle todo. Cada vez que nosotros vayamos a orar, pidamos a Dios que nos mande que nos muestre la dirección, que nos muestre el plan que Él tiene preparado para nosotros y encendamos esa llama. No importa si estás en el auto, si es antes de ir a dormir, si es cuando recién estás despertando. Cualquier momento es perfecto para hablar con Él. Lee su palabra. Mi mamá siempre me dice, en la Biblia está todo. Cualquier respuesta a lo que busques, todo está en la Biblia. Y muchas veces es difícil para nosotros entenderlo, porque la Biblia tiene un lenguaje que tendríamos que nosotros estudiarlo para comprenderlo. Por eso es importante los devocionales, hermanos.
Y también es importante que estemos estudiando todos los días. Pero en la Biblia tenemos la respuesta para todo. Incluso versículos tan cortos, historias tan cortas de personajes bíblicos nos hacen entender y nos dan la respuesta a ciertas cosas. Por ejemplo, mi mamá, no sé si alguna vez he hablado sobre esto, pero ella tenía un problema en los pies. Tenía como algún tipo de huesito que estaba sobresaliendo y nos preocupaba mucho porque no podía ella estar parada por mucho tiempo y ella no sabía qué hacer. Entonces hubo un día que se quedó dormida mientras leía la Biblia, despertó, y cuando despertó había un versículo en la Biblia, una historia sobre alguien que murió a causa del dolor de los pies. Y entonces ella depositó su fe y continuó leyendo la historia, y gracias a Dios hoy es salva. No necesitamos ningún tipo de operación, no tuvimos que seguir yendo al doctor porque era bastante difícil y económicamente un poco complicado. Pero si nosotros queremos avivar este fuego y mantener esa llama encendida, tenemos que buscar esa cercanía en todo momento. Hoy que llegas a casa, da una oración pequeña. Antes de que vayas a dormir, lee un poco la Biblia. Un versículo, nada más, es suficiente. Puede haber demasiados recursos en el teléfono. Por ejemplo, hay aplicaciones para la Biblia que te da un mensaje diario, un devocional diario. Cosas pequeñas pueden hacer que tú gradualmente vayas mejorando tu relación con Él. Siguiente punto. Recuerda que Dios no te ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué nos decía el versículo? Porque no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que decía, hermanos? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando les dije que este versículo era muy importante para mí, es porque yo actualmente tengo un trabajo que me ha afectado mucho emocional y mentalmente. Llevo un año en el trabajo y a los 3 meses de estar ahí, le dije a mi mamá, cerré toda la computadora, salí, mi mamá estaba caminando en el patio y salí y llegué donde ella llorando y le dije, ya no puedo más, voy a renunciar. Y estaba agradecida yo con el jefe que tenía en ese tiempo, porque la verdad es que él entendía que era un momento bien ansioso para muchos de nosotros. Muchas veces me dijo, tómese unos 20 minutos, tranquila. Yo trabajo desde casa, hermanos, por eso es que salí a hablar con mi mamá. Y ella me dijo, ok, vamos a orar. Y los meses posteriores a ellos, ella escribía pequeños versículos como en papel bond de reciclaje, y me lo dejaba en el escritorio. Pero este versículo ella lo escribió en una hoja de papel, lo recuerdo bien porque aún lo tengo, de marcador azul con la cita bíblica en rojo, y lo pegó justamente enfrente de la computadora. Entonces, cada vez que yo me ponía a llorar en mis llamadas, cada vez que yo sentía que ya no podía, que ya estaba a punto de decirle a mi jefe de, ok, páseme con recursos humanos, ya no puedo, tengo que hacer esa carta, yo me detenía y leía ese versículo. Y me daba cuenta que yo no soy cobarde. Claro está de que yo me hacía la pregunta del por qué sigo aquí, cuál es el plan de Dios. Mi mamá dice que hay un plan en mí para estar aquí, pero siento que no soy capaz. Sentía yo que ya no era capaz de seguir soportando lo que era el día a día ahí. Entonces, conforme pasaron los meses, me di cuenta de que el plan de Dios era muchas veces aprender de las personas y que las personas aprendieran de mí. Mi trabajo, por si no quedó muy claro, trabajo en un call center. Entonces, día a día estoy hablando con diferentes tipos de personas a quienes no conozco, nunca les he hablado en mi vida, ni nada por el estilo. Y durante todo este año que he estado ahí, poco más de un año, he visto cómo hay personas que tienen un pésimo día y tal vez vienen bien enojadas conmigo, aunque están enojadas con la empresa, y a través de decirle, Dios te bendiga, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que disfrutes tu fin de semana. Me he dado cuenta que eso quita sus ansiedades, que quita sus malos momentos, porque ellos directamente me lo han dicho. Pero también he tenido la oportunidad de conocer y aprender de ellos. Espero mi jefe no esté viendo esto. Espero que mi compañero de trabajo, que supuestamente está por aquí, no le vaya a echar el cuento a mi jefe. Pero han habido ocasiones que me quedo 3 horas y media en la llamada. Y tal vez el problema ya estaba resuelto en los primeros 10 minutos.
Pero entonces el cliente o la clienta venía y comenzaba a decirme de cómo estaba su día, cuáles eran sus problemas, cómo se ha tratado de acercar a Dios, cómo se ha alejado de Dios. Y en muchos de esos casos he sido yo la que les da ese ánimo, ese empuje para decirles, vaya de nuevo a la iglesia. O tal vez si no puede ir a la iglesia por algún tipo de discapacidad o algo que no tienen un carro, un automóvil o algo por el estilo, hay muchas maneras. Hay sitios web, está el teléfono, cosas por el estilo. Incluso ellos me han dicho, sigue esta página. De hecho, el mes anterior hubo un cliente que cuando yo ya estaba terminando la llamada me dijo, sigue esta página. Y yo, muchas gracias, me va a servir porque tengo que hacer un sermón para la iglesia. Entonces, este versículo nos deja en claro que esa cobardía tenemos que dejarla. Dios no nos hizo cobardes, Dios nos hizo valientes. Y lo que pasa es que estamos rodeados de malos pensamientos, incluso nosotros mismos. El peor enemigo de alguien puede ser nuestra propia mente, de lo tan extensa que es. Pero cada vez que escuches eso, que tengas miedo, que tengas temor a dar ese paso, a hacer lo que te dice Dios, piérdelo, porque Dios no te dio ese espíritu de cobardía. No te lo dio, hermano. Él te dio las capacidades y te trajo a este mundo con todas las capacidades y fortalezas para que tú puedas cumplir con su llamado. Siguiente punto, ya casi finalizando. Entiende, hermano mío, que nuestra salvación, nuestras fuerzas, nuestras capacidades y todo lo que somos se lo debemos a Él. Todo lo que hoy hay aquí y lo que hay afuera de la ciudad, en nuestras casas, en las casas de nuestros familiares afuera de la ciudad, fuera del país, absolutamente todo se lo debemos a Él. Incluso las cosas que aún no hemos conocido, incluso los planetas que vemos por ahí, que decimos que queremos saber qué hay en ellos, todo tiene un propósito y todo tiene una función, porque Dios lo ha hecho así. Y esa esperanza que tenemos nosotros día a día de seguir viviendo, esa esperanza que tienes para lograr algo con una meta, un objetivo, la esperanza que tienen puesta los líderes en ti, todo se lo debemos a Él. Porque sería muy injusto que Él dándonos todo, sacrificando todo, nosotros vengamos y digamos, no quiero. Sería muy injusto, porque la verdad es que yo estuve a punto de hacerlo. Cuando la hermana Mary me llamó y me dijo, quiero que me confirmes, estuve a punto de decir no. Pero entonces me puse a pensar, sería muy mal agradecido de mí que yo le diga no a Dios en este momento, cuando Él me ha dado la fortaleza todo este tiempo para poder pasar dificultades. Entonces, hermanos, todo lo que aquí respira, alabe a Jehová. Y todo lo que hay en ti, se lo debemos a Él. No sé sinceramente cuál es el propósito que Dios tiene en ti. Si tu propósito es ir a misiones y aún no lo descubres, o ya hizo el llamado pero tienes temor a ir y dejar a tu familia, a tus amigos, comenzar una nueva vida allá. No sé si tu propósito es servir en un ministerio actualmente en la iglesia, o servir fuera de la iglesia en alguna organización cristiana o algo por el estilo. No sé qué tiene Dios planeado para ti. No sé sinceramente cuál es el plan que Dios tiene para mí. No sé si su plan era hoy o para el futuro, ponerme frente a una multitud y predicar de su palabra. Pero solo quiero dejarte en claro que tal y como yo tomé la fortaleza y me sentí capaz de poder venir aquí, tú también lo eres. Porque en mi mente, mi plan de vida, el mío, no el de Dios, pero mi plan era servir tras bambalinas y pasar desapercibida. Porque realmente nunca he sido una persona que le gusta pues ser muy sociable o algo por el estilo. Entonces para mí siempre era colocar las letras de la red los domingos por la mañana, darle la bienvenida a los jóvenes, saludar a uno que otro hermano, si necesitan ayuda en algún viaje o algo por el estilo, pues tal vez animarme a ir. Para mí todo era pasar desapercibida. ¿Quién es Hazel? ¿Quién es ella? Ok, solo es alguien que sirve en la iglesia. Pero para mí era imposible venir y pararme frente a todos ustedes y predicar del evangelio y darles un mensaje que fue puesto en mí. Entonces por eso hoy te digo que si yo pude y si Dios me dio a mí toda esa fortaleza, ustedes también pueden.
y pueden abocarse a cualquier persona, a cualquier líder o alguien de la iglesia. Yo estoy muy agradecida porque Dios puso en mi camino a mis líderes, a mis amigos, a mis mejores amigos que están hoy aquí presentes. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿saben? Significa mucho. A mi familia, a muchas personas, incluso personas que yo no conozco. Estoy muy agradecida con Dios porque por medio de ellos he tenido ese pequeño mensaje de que soy capaz. Y sé que voy a tener temores en el futuro, tengo que trabajar en ello, he puesto mi fe en Él, pero yo sé que si estoy aquí hoy parada, es por plan suyo. Y si tú estás aquí hoy sentado, es por plan suyo. Y tú solo déjate guiar por Él, porque Él pondrá en tu camino a personas y ocasiones que harán todo más fácil. Y no te lo voy a negar, muchas veces, aunque digas que va a ser más fácil, habrán momentos en los que sinceramente dirás, ya no puedo más. Habrán obstáculos, porque eso es lo que Satanás quiere. Quiere poner obstáculos para que tú no puedas y quieras rendirte. Pero en esos momentos tú tienes que abocarte a Dios y dejar todas esas preocupaciones y poner la mirada en Él y tener la fe de que Él va a obrar en ti. Cerremos nuestros ojos un momento, hermanos, y pensemos si en algún momento alguien nos dijo que no íbamos a ser capaces. No importa quién sea, alguna maestra, algún amigo, algún familiar, o incluso tu propia mente. Si alguna vez te dijiste a ti mismo, no voy a poder, quiero rendirme, ya no puedo más, quiero que tengas la certeza que hoy Dios te abraza. Hoy Dios te dice, tú puedes hacerlo, porque yo no te hice cobarde y yo no te hice débil. Yo te puse aquí en la tierra con un propósito y tal vez no lo veas ahora, pero lo verás muy pronto. Sigue con los ojos cerrados, hermano. Imagínatelo. Imagínate nada más a Dios abrazándote, susurrando al oído. No sé cuántos de ustedes ocupaban eso en la mañana. No sé cuántos de ustedes ocupaban que alguien viniera y les diga, eres capaz, porque lo eres. Y no importa quien diga lo contrario, no importa si tu mente dice lo que es lo contrario, porque Dios hoy te lo dice directamente, tú eres capaz. Díganlo de nuevo, iglesia, yo soy capaz. Repitan, yo soy capaz de hacer lo que Dios tiene planeado para mi vida. Amén.